Seguimos trabajando sobre el derecho en tanto disciplina de las ciencias sociales. Hasta la fecha hablamos del derecho, hablamos de las normas jurídicas, hablamos de la clasificación de las normas, trabajamos sobre la norma moral, la norma social, normas que no se encuentran escritas, pero que sin embargo se perciben dentro de la sociedad, y por último, la norma jurídica o ley. La ley se encuentra escrita, es un cuerpo normativo, es de carácter obligatorio y establece sanciones en caso de incumplimiento. De la misma forma que consagra derechos para cada uno de los individuos de la sociedad. Derecho como disciplina social, porque se centra en el estudio del ser humano, al igual que toda otra ciencia social, estudia al ser humano en convivencia con sus semejantes. Y propio de esta convivencia, obviamente, surge el conflicto, problemáticas que afectan a la vida diaria de las personas. Y el derecho aparece como una ciencia social que se va a ocupar de estudiar el conjunto de normas jurídicas o leyes que de alguna forma establecen un orden de convivencia. Un orden porque fijan pautas de cómo las personas deben convivir, qué cosas pueden hacer, qué cosas no deberían hacer y qué sanciones se van a establecer en caso de que se incumpla con la ley. Pero ¿por qué es tan importante la ley? ¿Por qué es tan importante la norma jurídica? Nosotros hemos trabajado allá por primer año de historia que no existía la ley, no existía ley alguna. Entonces el ser humano vivía de acuerdo a su capricho. Toda aquella cuestión que hiciera a su capricho, todo lo que deseaba, se lo procuraba a su antojo. ¿Por qué? Porque no existían derechos. El otro era una cosa. Con lo cual, si yo quería saquear, quemar una aldea, profanar las tumbas de un cementerio, de una aldea, podía hacerlo. Si quería asesinar, también lo podía hacer. Y no iba a existir una ley que me castigara, tampoco iba a existir una ley que me protegiera, que dijera qué derechos yo tenía, tampoco iba a existir una ley que me permitiera elegir, votar a mis gobernantes, sino que los gobernantes se imponían por la propia fuerza, por el poder de la espada, por el poder de las armas. El ser humano ha evolucionado y ha creado leyes, ha creado pautas de conducta, pautas de convivencia, que si bien parece algo complicado cuando hablamos de normas jurídicas, de leyes, de que se encuentran escritas, de que son obligatorias, de que establecen sanciones, si lo llevamos a un sentido coloquial del derecho como disciplina social, vamos a ver que ni más ni menos son pautas de conductas, de cómo cada uno de nosotros debemos vivir dentro de una sociedad, cómo comportarnos, qué aspectos tener en cuenta en el día a día para decir que tengo derechos y a su vez que tengo obligaciones para con los otros. ¿Por qué? Porque donde terminan mis derechos comienzan los derechos del otro. Y esto es para asegurar una convivencia pacífica, armoniosa, dentro de lo posible, porque sabemos que conflicto, que situaciones de violencia hay en todas partes del mundo y que se dan en el día a día. Sin embargo, la existencia de esta norma jurídica, la existencia de estas leyes que fijan pautas de conductas, que consagran derechos, que fijan deberes, obligaciones
y que establecen sanciones para el caso de incumplimiento, lo que aseguran es que podamos vivir civilizadamente. Y el derecho, en tanto ciencia social, se va a ocupar precisamente de estudiar todas estas normas de conducta, de estudiar todas estas normas jurídicas que el ser humano crea, inventa para vivir mejor. ¿Y por qué aparecen las normas jurídicas? Por algo sencillo, algo tan sencillo como existía en la antigua Grecia de los atenienses. Cuando existía un problema que afectaba a los ciudadanos de la polis, se creaba una ley capaz de atender esos problemas, para solucionarlos civilizadamente. Lo mismo hacemos hoy en día. Creamos leyes para atender ciertos problemas que aparecen en la sociedad, que nos afectan en tanto individuos que vivimos, que somos parte de una sociedad. El derecho se va a ocupar de todas esas normas jurídicas, de todas esas leyes que creamos, que crea el ser humano para vivir en armonía, para tratar de vivir mejor, para tratar de solucionar los problemas y los conflictos que lo afectan de una forma civilizada, de una forma armoniosa. Entonces, ¿qué tenemos dentro de esta disciplina? Derecho. Que el derecho va a aparecer como una forma de estudio de la evolución de las normas jurídicas que se crean en una sociedad a través de las instituciones de Estado, porque esto tenemos que tenerlo presente. Nosotros en el día a día, los niños, niñas, adolescentes, los docentes, el ciudadano común, el ciudadano que vemos en la calle, no crea una ley, no va con un anotador y haciendo una ley escrita. Todas las leyes surgen de mecanismos que se fijan a través de las distintas instituciones del gobierno de un Estado. Y es el propio Estado el que trata de captar, de prestar atención a los problemas sociales para saber, para identificar cuáles son esos problemas sociales, cuáles son los conflictos. ¿Para qué? Para a través de los mecanismos institucionales del gobierno de Estado poder crear una ley que atienda esas demandas sociales, que atienda esos problemas que afectan a la sociedad. Entonces, fíjense cómo ahora va cambiando un poco todo esto que veníamos trabajando. Cuando hablábamos de derecho y teníamos esa imagen de la dama de la justicia, de la balanza, del martillo y de la ley. No es tan así, eso es una porción de lo que es el derecho. Y esa porción hace a la actividad de los abogados, a la actividad tribunalicia, pero no es el derecho en sí. El derecho como disciplina social es esta disciplina que se va a centrar, que va a focalizar en el estudio de todas las normas jurídicas, de todas las leyes que se crean en una sociedad a través de las instituciones de gobierno, que tratan de captar cuáles son los problemas que aquejan a los habitantes de esa sociedad para generar pautas de convivencia que puedan mejorar el día a día, que puedan poner solución a esos conflictos comunes a la convivencia del ser humano con sus semejantes. Bueno, espero que ayude un poquito esta explicación a entender todos esos cuadros sinópticos que veníamos trabajando, esos gráficos que hablan acerca de el derecho como estudio de la norma jurídica como suerte de pauta social
que fija qué podemos hacer, qué debemos hacer, qué no deberíamos hacer, y la idea de sanción ante el incumplimiento de la ley, ¿no? Bueno, tratemos de verlo bajo esta temática de mecanismo de solución del conflicto que se genera dentro de la sociedad. No los saturo más, el video hasta acá llega, no quiero hacer algo amplio, traten de desmenuzar todo lo que comento acá, traten de verlo también en función del material que trabajamos a la fecha. Y en caso de duda, como siempre, dejamos las inquietudes en el muro de publicaciones debajo de la publicación. Les mando saludos a todos.